el día de hoy, y posteriormente en las otras clases que son, me han comentado que van a ser el total de clases ya sea 4 o 5. La institución está evaluando esa parte, ¿sí? Esto acorde a los tiempos que tienen ellos para ajustar el calendario escolar, para que cada uno de los maestros tengamos la posibilidad de dar la clase y que ustedes pues obtengan el mejor conocimiento, ¿sí? Nosotros vamos a miren, de alguna manera a veces la primera ahora sí que interrogante que ustedes se hacen es cómo los vamos a evaluar, ¿sí? La evaluación va a consistir en que en la penúltima clase me van a hacer llegar un acta constitutiva, ¿sí? de una persona moral, y ustedes van a tener la elección de si hacerla unipersonal o con varios socios, ahora sí que el objeto de la misma, ¿sí? Algunos de ustedes pues ya tienen en su haber mucho respecto a esta materia, porque ya pues la misma profesión nos ha llevado a llevar este tipo de asuntos, incluso a veces hasta ser gestores, ¿verdad? Para asesorar a algún cliente que quiere que los asesoremos para cuando ellos quieren abrir alguna empresa, ¿sí? A veces es muy importante tener en cuenta que hay que ver muy bien lo que establece la ley, ¿verdad? Porque en la misma ley existen algunas cuestiones que no pueden aplicar para las personas que van a formar parte del consejo y todo eso, y hay que ver todo eso al momento nosotros a lo largo de las clases lo vamos a ver, para cuando pongamos quienes van a estar dentro del consejo directivo, que podemos elegir lo que pueda ser en forma horizontal la cuestión jerárquica, o bien en cuestión horizontal, porque también ya esas cuestiones se han previsto en la ley, ¿sí? De cómo se va a formar el órgano que lo va a regular, ¿sí? Vamos a iniciar con lo que es acto de comercio. Acorde a la ley, ¿alguien de ustedes me puede decir cómo se define acto de comercio? ¿Tenga conocimiento de alguna definición de acto de comercio? No hay la ley no define lo que es acto de comercio, ¿sí? Nomás nos habla de lo que son actos mercantiles, más no acto de comercio, ¿sí? Y nuestra legislación en el Código de Comercio, en el artículo 1, define, ¿sí?, qué es un acto, qué son los actos de comercio, en qué consiste. Mantilla Molina él nos hace referencia a que acto de comercio, pero no es una definición, se toma en cuenta las partes que intervienen en él, o bien la actividad. Esto nos habla de una cuestión objetiva o una cuestión subjetiva, refiriéndose la objetiva al objeto y la subjetiva a las personas que intervienen en ella, ¿sí? Sabemos que un acto de comercio, si alguna de las partes se dedica al comercio, por ende, las cuestiones relativas a una controversia se van a regir por el Código de Comercio, ¿sí? Aunque una de las partes no se dedique al comercio y lo vea meramente un acto civil, ¿sí?, que él consideraría que encuadraría en la cuestión del Código Civil, no. Lo que va a regir este acto va a ser también el Código
de Comercio. Eso lo encontramos en el artículo 4 del Código de Comercio. Ahí nos establece esta disyuntiva y estas directrices para saber cuándo un acto jurídico, vamos a ver que es un acto jurídico, se va a tomar en cuenta para que se regule o se tenga que llevar a cabo resolver una controversia por medio del Código de Comercio. Por ejemplo, vemos que un arrendamiento, ¿verdad? Sabemos que en los casos de arrendamiento, aún así, el contrato sobre el inmueble sobre el que se celebra el contrato sea un local comercial, aunque se dedica a la cuestión de la venta de insumos, bienes, de todos modos sabemos que para cualquier controversia nos vamos por el Código Civil de la Ciudad de México. En este caso eso se podría manejar como la excepción, nada más las cuestiones de arrendamiento, ¿ok? Lo demás ya va a ser por el Código de Comercio, ¿sí? El Código... Doctora, aparte de las cuestiones de arrendamiento, también las cuestiones de daño, ¿no? Así es. Ok. Sí, porque hay muchas cuestiones que ahorita cuando veamos lo que enuncia, por ejemplo, la cuestión de lo que refiere los actos de comercio, los encontramos tanto en el Código de Comercio, que consisten en la ley de títulos y operaciones de crédito, y anteriormente era en la ley de título de federal de instituciones de fianzas. Esa ley ya no existe. Ahora la ley es de instituciones de seguros y fianzas, es la que en esos tres ordenamientos legales es donde se menciona qué tipos de actos de comercio existen, ¿ok? Ahí es donde vamos a analizar. Y ahorita, por ejemplo, en el derecho mercantil mexicano se está constituido con lo que es la por el conjunto de normas reguladores de los actos de comercio y de los comerciantes. Es una actividad profesional que se considera que deriva del concepto de lo que es el derecho mercantil. Si bien no existe la definición de lo que es un acto de comercio, pero sí encontramos lo que es la definición del acto de lo que es el derecho mercantil, que es lo que regula este derecho. Sabemos, ¿verdad?, que el derecho mercantil se lleva a cabo entre particulares, ¿sí?, que pueden ser personas físicas, personas morales, e inclusive se celebran actos de comercio aunque intervengan instituciones públicas, por ejemplo, que son el gobierno. Sabemos que ciertos actos que celebra el gobierno con particulares, ¿sí?, son actos de comercio, y por ende se van a dirimir los conflictos, en este caso pues van a ser en los juzgados civiles, como es en la Ciudad de México, o por ejemplo en el Estado de México, que sí existen juzgados mercantiles. Esto es atendiendo, acuérdense, donde se dirimen los conflictos, es atendiendo por razón de materia y de territorio y de cuantía, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, hubo una reforma que a raíz de este año ya los juicios ejecutivos mercantiles ya no se toma en cuenta la cuantía como antes, ¿verdad?, que para efectos de dirimirlos teníamos que dirigirlos a los juzgados de cuantía menor, ¿sí?, o a los juzgados de primera instancia. Ahora ya no, ahora ya esa cuestión de cuantía para los asuntos mercantiles desaparece. En este año es una de las que realmente empezó a partir por así que de enero de este año. Y si vemos ahora, la mayoría de los juicios ejecutivos mercantiles, sin importar la cuantía, los están turnando a los juicios, a los orales. Ahora es donde vemos que se lleva mucho la cuestión de la oralidad. Un acto será mercantil, ¿sí?, cuando el que ejecute un comerciante, ¿sí?, independientemente de que sea un comerciante que ejecute este acto, si alguna de las partes no es comerciante, de todos modos se va a tener que someter al Código de Comercio, ¿sí? Esto es por ejemplo,
nosotros cuando acudimos a comprar por ejemplo, hay casos en donde nos habla de cuando hacemos los depósitos bancarios, ¿sí? Que nosotros como personas físicas o personas morales acudimos a un banco, eso se está regulado porque se considera un acto de comercio, ¿sí? Porque a nosotros hacer el depósito bancario, el banco se convierte como en un que nos va a guardar ese dinero, que ya sea para que nosotros podamos volver a disponer de él, o bien cuando hacemos transacciones por vía, ahora sí que está de moda el SPAY, ¿no? Que el SPAY, que casi todo ya ahora es de manera virtual, y ya a veces tenemos el problema, no sé si les ha pasado que no pasa alguna transferencia y nuestro dinero anda en la nube, ¿no? Y que hablamos al banco y tardan hasta 8 días para resolvernos esa situación, ¿sí? En nuestro sistema en el derecho mercantil, el acto de comercio lo maneja mixto, pero es preponderante, se basa en el objeto, no tanto en la cuestión de las personas que intervienen. Ese es nuestro como lo se rige nuestro derecho mercantil, y lo vemos, eso tiene que ver con lo que refiere Mantilla Molina, ¿sí? En el libro, cuando le vemos muchos, yo creo, conocen a la autora Rafael de Pina Ibarra, ¿no? Que es uno de los autores que nos habla de lo que es el derecho mercantil. Aquí, para dar esta materia, me basé en el libro de Rafael de Pina Ibarra. Hay muchos autores, y hay autores ya más recientes, ¿verdad? Pero a mí, en lo personal, yo tomé el del autor de Rafael Pina Ibarra, ¿sí? Y Mantilla Molina nos refiere en el artículo 75 del Código de Comercio, ¿sí? Y en la ley federal, en la ley de títulos y operaciones de crédito y la ley de instituciones de seguros y fianzas, se encuentran todos los actos de comercio, ¿sí? De hecho, él hace una referencia a que no todos los actos de comercio están de manera enunciativa, pero no quiere decir que sean los únicos que existen, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros, cuando estudiamos en su momento la carrera, ¿sí? Vimos lo que era la cuestión de en qué materia sí se podía aplicar el principio de analogía, y en la materia mercantil sí se puede aplicar el principio de analogía, y hay que tomar en consideración que que el principio de analogía da para dar la interpretación, les corresponde a los jueces, ¿sí? Ya a los legisladores, que ya no les compete hacer este principio. O sea, el legislador crea una norma, en este caso se hace una reforma a un código de comercio, código civil o código de procedimientos penales, cualquiera de las leyes ellos hacen, y si la ley que hagan tiene un vacío, ¿sí? Entonces los jueces pueden hacer una interpretación para aplicar la ley. Nada más hay que tomar en cuenta que es nada más en donde sí no se puede aplicar por analogía una ley, es en el derecho penal. En el derecho penal, recuerden que cuando estudiamos nos decían los maestros que ahí no era que esto se parece al delito de esto, no. Si no está expresamente en la ley un tipo legal, entonces no puede un juzgador aplicar una analogía. Esto nomás es para efectos de lo que son los actos a los mercantil, el derecho mercantil, del derecho civil, ¿sí? Y también sabemos, ¿verdad?, que algunas cuestiones los jueces tienen lo que habla muchas veces de lo que es la suplencia de la queja, y sabemos en qué materia sí aplica. En la cuestión mercantil, al momento de nosotros dirimir una controversia en un juzgado, aquí no aplica la suplencia de la queja. ¿Por qué? Porque el juez se tiene que
se tiene que abocar, ¿sí?, a lo que las partes pidan en un juicio. No puede ir más allá. Sin embargo, hemos visto algunos de ustedes que ha llevado un juicio ejecutivo mercantil, ¿sí?, por el cobro de un pagaré, que a veces los intereses los pactaron altísimos. Sin embargo, el juez al momento de resolver se va a lo que son los intereses legales. Esto es atendiendo al principio de convencionalidad. No pueden, ahí en ese caso los jueces sí están facultados y para no condenar, entrar de oficio y no al estudio y al resolver y no condenar ahora sí que al deudor al pago de esos intereses moratorios que son muchas veces hasta del 25%, o hay a veces quien te lo pone hasta el 50%. Esto depende de quién es quien te prestó el dinero, ¿verdad? Lo vemos una práctica también muy importante que es de lo que es la usura, ¿verdad? Y vemos cómo a veces los que se dedican a prestar dinero, tú les estás pagando y aportas solamente aportan solamente, te van haciendo y nunca pagas el pagaré, pagas hasta 700 pesos por semana, que se los consideran como intereses, pero nunca te lo ponen a capital, y esa deuda se vuelve ahora sí que de alguna manera difícil de cubrir por parte de los deudores. Por eso en esos casos sí opera que el juzgador entre de oficio y resuelven en esa situación. Muchas veces vemos cuando los juzgadores, por ejemplo en materia familiar sí opera la suplencia de la queja, en materia laboral y en materia penal. Todo lo que son derechos públicos y derechos sociales sí va a aplicar la suplencia de queja. Mientras, como en este caso, las cuestiones mercantiles se dan entre particulares, entonces aquí no se va a aplicar lo que es la suplencia. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México vemos que a veces los defensores públicos, ¿verdad?, o defensores de oficio, como se les conocía antes, llevan asuntos que tienen implícito una cuestión de mercantil o civil, que lleva implícito que van a obtener un beneficio económico, ¿no? Y si les ponen sus defensores de oficio previo a que les hacen un estudio socioeconómico. Por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, en el Poder Judicial del Estado, en el Supremo Tribunal, en estos casos los defensores públicos o de oficio no llevan estos asuntos porque está implícito una ganancia, al igual que tampoco llevan los juicios de sucesiones, ¿sí? Tampoco se los turnan a los defensores de oficio. Y hay una cosa también, por ejemplo, los juicios sucesorios los llevan los jueces civiles, no los jueces familiares, como en nuestro caso, ¿sí? Por ejemplo, para el artículo 75 nos dice que todas las adquisiciones, enajenaciones y cualquier verificados con el propósito de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías en estado natural, sea después de trabajados o labrados, esos son actos mercantiles. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que sería la venta de gasolina, ¿sí? Todo lo que son ahora sí que las gasolineras, ¿no? Que ahora vemos que con la reforma energética se dio una apertura para quienes puedan llevar a cabo esa operación de compra y venta de gasolinas, porque no todos pueden dedicarse a eso, porque inclusive si usted va al notario público y quiere hacer una sociedad, quiere formar una sociedad y le mete un rubro que tenga que ver con la cuestión energética, inmediatamente el notario público le dice, no, tú no puedes, ¿sí?
porque si bien hubo una apertura en la cuestión energética, pero como que también fueron muy selectivos en quienes sí podían llevar a cabo ese tipo de actividades. O sea, no todos nosotros, o sea, como simples mortales, simples ciudadanos mexicanos, nos podemos dedicar a ello, ¿sí? La segunda es la compraventa de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Esta vez lo que son la venta de casas a través de los créditos hipotecarios. Sí, que sabemos que un crédito hipotecario se lleva a cabo por medio de un juicio es de materia civil, pero sin embargo, de acuerdo ahora sí que al crédito que da origen, cuando vamos a demandar, o sea, nos tenemos que ir por la vía ordinaria mercantil. Si cuando abre usted algún que obtiene a través de un crédito que le da el banco, cuando lo va a demandar el banco ciertas prestaciones porque usted no las ha cumplido, se van por la vía ordinaria mercantil, y esos juicios en la actualidad se llevan en los juzgados orales, de oralidad. Esos son los que vemos que se desahogan las audiencias en el edificio donde se encuentra en Niños Héroes, y que también están las salas penales y las salas de los juzgados en materia oral familiar también, porque hay algunos juicios que se ventilan. El tercero nos habla de las compras y ventas de proporciones, acciones, obligaciones de una sociedad mercantil. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que son la venta de activos de una empresa. Cuando nos referimos a activos, pueden ser los bienes inmuebles que tiene una empresa. Recuerdan que siempre el activo de una empresa se basa en dinero, o también en bienes inmuebles o bienes muebles. Todo esto aquí se maneja en este rubro, en este número 3 del artículo 75. Otro nos habla de los contratos relativos y obligaciones, ¿sí?, del Estado o títulos de crédito corrientes en comercio. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los ejemplos que viene a ser un certificado fiduciario. ¿Sí? Aquí este es uno de los ejemplos que podemos encontrar, a reserva de que ustedes me puedan decir algún otro, que tengan conocimiento de algún otro crédito de un corriente. Alguien que me pueda decir algún ejemplo, que tenga conocimiento, o que dentro de su experiencia o trabajo pues le ha tocado llevar algo de este tipo. Profesora, entiendo que los CETES también entran en esta fracción. Exacto, así es, los CETES, así es. Los CETES, puede ser también en su momento las acciones de Telmex, ese es otro ejemplo, ¿sí? Las acciones de Telmex, recuerden que no sé si les ha tocado a veces pasar ahí que va uno a los juzgados familiares, y ya ven que en el eje central hay una sucursal de Telmex, y a veces hay allá afuera alguien que te dice que si quieres vender tus acciones de Telmex, que te las compra. Ahí hay personas, o bien a veces te hacen llegar así como un documento, te entregan un folleto donde te dicen que hay a la venta acciones de Telmex también, va, que hay que ponernos listos, va, porque no se vaya a tratar de que quieran obtener un lucro a través de pues un delito, ¿no?, de defraudarnos, porque eso también lo vemos que es común, ¿no?, que hay alguien que se pone a venderte acciones sin tener lo que es la personalidad jurídica para hacer dicho acto. No todo el mundo se puede ponerte a vender las acciones, porque sabemos que para la venta de las acciones pues tiene todo un movimiento corporativo, así que es todo así que es desde una asamblea de los socios, y cómo se van a vender, y hay que ver muchas veces, que eso lo vamos a ver después, cómo
a veces esta venta de acciones de las empresas, qué requisitos debe de tener, ¿eh? No nomás es toma un volante y ve y compra la acción, tenemos que ver todo, que se haya hecho toda la cuestión corporativa para que esas acciones puedan salir a la venta, al comercio, ¿sí? Sí, doctora, disculpe, en este caso también se pueden ver en este mismo artículo 75 y en la fracción cuarta, serían los bonos instrumentos de endeudamiento del Estado. Si es así, porque ahorita estábamos hablando de todo lo que es el particular, esos certificados de los cuales usted está hablando. Sin embargo, por lo que deduzco, no tengo la experiencia en esto, corresponden también a estos instrumentos que el Estado emite para cubrir una parte de su endeudamiento. Así es. Por eso se habla, lo que es aquí es lo que hablamos de el término de especulación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con una especulación entra en este rubro también, en este número 4 de la ley de títulos de operación, de la ley del Código de Comercio, ¿sí? También tenemos las empresas de abastecimientos y suministros. Aquí podemos entender, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad, aquí entra, que es la comisión y también aquí podemos también manejar otro que son las gaseras, que también ahí entran en este rubro, porque nos suministran, incluso también si vemos, también podemos ver que también aquí entran las gasolineras, ¿no? Porque también ellos nos a través del servicio que prestan, pues nos dan un suministro de gasolina o a veces, y todos los derivados del petróleo, ¿verdad? Como son a veces los aditivos que para el motor, que los aditivos de la gasolina, que el aditivo de todo eso que venden ahí ya, así que tienen en unos anaquelitos ahí por las bombas, ¿no? Todo eso también lo podemos tomar en cuenta. El número 6 nos habla de las empresas de construcción y trabajos públicos y privados. Por ejemplo, aquí podemos encontrar, yo uno de los ejemplos que le doy es la construcción de carreteras, a reserva de que ustedes también pueden aportar que otro pudiera hacer. ¿Sí? En este ejemplo de las construcciones de trabajos. Sí, que yo como ejemplo les pongo la construcción de carreteras en el número 6. ¿Alguien que quiera aportar algún otro? También una de las empresas constructoras para particulares, que son los edificios comerciales o incluso de condominios, pero por inmobiliarias. Sí es. Ajá. Es lo correcto, ese es uno también de los ejemplos. Sí, porque si vemos, ¿no? Cuando nos ponemos, como refería, ¿no? La ley, no es meramente el artículo 75 del Código de Comercio, no quiere decir que sean todas, sino que como que lo pone de manera enunciativa. Porque acuérdense que también sabemos que a veces la ley contempla de que hay cuestiones nominales y cuestiones innominales en la ley, ¿no? Cuando lo vemos, entonces lo que es nominal pues lo encontramos en la ley, lo nominal no está en la ley, pero puede formar parte, que era lo que veíamos por el principio de analogía. Y eso lo vemos cuando nos vamos a las disposiciones generales de cada uno de los códigos, ¿sí? Por ejemplo, el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Familiar, si hay en otros estados, o los códigos adjetivos que tienen las diferentes entidades federativas y el estado, y en este caso la Ciudad de México y las que son federales. Por eso cuando uno lleva un asunto, ¿sí? Muchas veces hay que leer desde, no concretarnos al caso concreto que estamos viendo, hay que leer lo que son las disposiciones generales de los códigos, porque ahí vienen lo que son las reglas generales, ¿sí? Para cada asunto, para cada controversia, ¿sí? Ya cuando nos vamos a la especificidad de la vía, ¿sí? Para que nos dicen los mismos códigos de comercio en cómo se
se ofrecen las pruebas, cómo se desahogan, sí, pero hay una generalidad que encontramos siempre en las disposiciones generales de cada uno de los códigos, ¿sí? Vemos también en el número 6 que las empresas de fabricación y manufactureras, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de las empresas de bombas, ¿no? Que fabrican las bombas, que pueden ser bombas hidráulicas, ¿no? O las bombas de gasolina, o las bombas que usan a veces las empresas Nestlé y esas empresas Bonafont, todas esas empresas que acorde a la actividad que realizan, pues se ven en la necesidad de adquirir este tipo de bombas, ¿no? Alguien que pudiera hacer alguna aportación, algún ejemplo que nos dé. Doctora, con relación a la fracción anterior, en que se refiere a abastecimientos y suministros, las empresas estas que proporcionan el servicio de internet vía satélite y eso también pueden ser consideradas como actos de comercio. Telmex, porque por ejemplo, puede ser. Hay también en varios pueblitos de aquí del Estado de México, de Guanajuato, en donde hay repetidoras, hay personas que compran unas antenas, bajan el servicio de internet y lo distribuyen en ese pueblito. Esas personas también lo que hacen es un acto de comercio, supongo. Así es, también. Ajá. Okay. Sí, porque la ley es muy clara y refiere que, acorde con el artículo 4 del Código de Comercio, refiere que no necesitas tener un local fijo para que te dediques a realizar actos comerciales, ¿sí? No tengo que tener físicamente el local para se me considere comerciante. Eso también lo refiere el artículo 4 del Código de Comercio. Okay. Si tú entras dentro de los rubros que estamos analizando, de lo que se consideran actos de comercio, ya desde ese punto de vista para la ley, tú eres un comerciante, ¿sí? Aquí sí maneja en qué casos va a haber, son excepciones, ¿no? Como lo comentábamos, ¿no? En su caso, por ejemplo, en los actos de cuando arriendas un local comercial, que en esos casos sí dice la ley que no, que ahí se va a regir por la cuestión del Código Civil. Eso en donde es una de las... Y también aprovechando y preguntarle, esto de que cuando una persona se dedica preponderantemente al comercio o actividades comerciales, por ese hecho quien trate con él se convierte en automático en sujeto del derecho mercantil. Esto tiene que ver con el principio de especialidad de la ley, porque dentro de los principios generales del derecho dice que pues la especial priva sobre la particular, ¿no? Y ¿es esa la razón o una de las razones? Efectivamente, lo que usted menciona, compañero, además de como en su momento, les comenté que nosotros por el derecho, en el derecho mexicano, si bien tenemos un sistema mixto para lo que es un acto de comercio, porque no hay una definición, pero sí aquí nos habla de la cuestión objetiva. Y en este caso, pues el objeto y la persona se está dedicando a lo que es el comercio. Y ya por ende, si bien no habla mucho si habla de que aunque una de las partes se dedique al comercio, entonces ya se rige por el Código de Comercio, la actividad como usted lo refiere, en la cuestión de la especificación que refiere, ¿verdad? Además de que refiere de nuestra legislación, ¿verdad? Que prevalece ahora sí que el objeto. Sí, o sea, si bien es mixto, pero el objeto, ¿qué quiere decir? Si yo como persona, como cualquier ciudadano, cualquier persona va y compra algo y todo, con alguien que se dedica al comercio, yo me tengo que someter, ¿verdad? al Código de Comercio, y eso muchas veces lo vemos en los tribunales, en lo que son los juicios, ¿no? Cuando alguien, muchas veces de esto vemos que como que cuando nosotros no estamos de acuerdo
un producto que se nos vendió o algo, casi siempre optamos por irnos a la primera instancia, que es ante Profeco. Pero recuerden que cuando una vez Profeco dictamina, con ese dictamen que a veces no podemos obtener nada a llevar ahí como quejosos a Profeco, porque muchas veces el quejoso no obtiene lo que él deseaba al irse, pues o sea, ese sistema que si bien es una procuraduría, pues vemos que es como una mediadora, y muchas veces quien te prestó el servicio o te vendió algo no quiere llegar a convenios. Entonces en ese caso el Profeco dictamina, y esa dictaminación se vuelve un título de ejecución, y tú te puedes ir a promover tu juicio ejecutivo mercantil, y ahí es donde tú vas ahora sí que a obtener lo que pretendía, ¿verdad? Realmente, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, muchas veces Profeco como que hace, pero no hace realmente, va, porque si bien actúa como un árbitro, tiene una cuestión de arbitraje, pero de alguna manera, pues, a veces el quejoso, pues él no obtiene lo que realmente parece, así como que la Procuraduría del Consumidor parece que más bien protege al que te vendió el servicio, al que te vendió el aparato o algo que no te afectó, ¿no? Que no tuviste lo que tú querías. Entonces eso hace, y ahí nos da, ahora sí que eso muchas veces deriva de actos comerciales, ¿no? Que fuimos y compramos un colchón ahí a Sams en promoción, y que el colchón que nos iba a deshacer más que con garantía de 10 años, a los 6 meses ya no sirvió, ya se hundió X, ¿sí? Ahí se celebró un acto de comercio, ¿no? Porque nos estaba vendiendo a alguna empresa, ¿sí? Por ejemplo, otros vemos las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua, y las empresas de turismo, ¿sí? Aquí vemos, podemos poner como ejemplo a una empresa que es el que nos brinda el Metrobús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una concesión, es a través de una concesión que otorga transportes. Entonces aquí podemos ver uno de esos ejemplos. Y cuando hablamos de turismo, pues son los hoteles o bien las agencias que venden los paquetes de vacaciones y toda, que ahora se ha dado una modalidad muy, muy importante. No sé si les ha tocado como abogados que los consultan, ¿no? De alguien que adquirió un paquete vacacional que salió en Facebook y que lo publicitaron ahí, que muy barato, 3 días y 3 noches a Cancún, en tanto, ¿verdad? O sea, yo siento que las personas ahí son ilusas, ¿no? O sea, no te van pues un paquete de 3 días, un fin de semana, 4 días, te va a salir en 3,000, 4,000 pesos, ¿verdad? Aunque estemos en temporada de la pandemia, ¿no? Y es ahí muchas veces que nosotros pues vemos que a la gente se les está defraudando, ¿no? Y te dicen, deposítame el dinero en tal cuenta, en el banco tal, y resulta que esa cuenta ni corresponde a esa agencia de turismo, o incluso el domicilio que refiere donde tiene sus instalaciones ni existe. También eso lo vemos muy común. No sé si a ustedes les ha tocado, ¿sí? Si les puedo compartir una experiencia que tuve, no me defraudaron, pero sí me hicieron pasar un momento muy incómodo, como media hora muy incómodo. Se trataba de un viaje a Cancún, en donde ofrecían por una cantidad económica, sin incluir el boleto de avión, una estancia en un hotel muy bueno de gran turismo, en donde pues uno llega y empieza a pasar por los diferentes por los diferentes restaurantes en la noche, que hay que ir vestido de tal manera. Y todo esto tiene que ver con una parte en donde lo invitan a uno a un desayuno, y en el desayuno
al menos a nosotros, a mi esposa, a mi hijo y a mí nos pasó que entramos a este lugar y estaban celebrando con champaña. Me llamó la atención porque no eran ni las 12 del día, que supuestamente habían hecho una venta. Nos pasan como con una especie de asesor comercial y él nos dice pues, que nos felicita por haber elegido vacacionar ahí, y nos dicen que tienen un plan de tantas semanas al año y que cuesta 280,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues por lo pronto yo no los traigo, ¿no? No acostumbro gastar esas cantidades porque pues es más modesto mi viaje, ¿no? Sin embargo, estábamos haciendo uso de las instalaciones del hotel, un excelente hotel, pero a final de cuentas, como les dije, bueno, yo les puedo comprar menos semanas, pues algo que me sume 40,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y no, de ahí me pasaron con otro asesor y hasta que me pasaron finalmente como con el jefe, ¿no? Y el jefe regañaba a la persona, le decía, pero ¿cómo es posible que no hayan cerrado esta venta, ¿no? Entonces, y casi le dicen a uno, bueno, pues si no quieres, pues ya puedes ir dejando el hotel, porque si no compras, adiós. Entonces, una parte muy cómoda, le dije, yo fíjese que no me voy a ir porque nada me obliga a comprarles. En fin, es una experiencia para no hacer más larga la intervención. Sí, es como los ganchos, ¿no? Te jalan con algo, pero a la hora de la hora tienen algo oculto, ¿no? Para ellos en sí, como dice uno, no le pierden, ¿no? O sea, te dan un viaje dado, pero a la hora de la hora ya cuando llegas te quieren condicionar tu estancia a que adquieras otra cosa y pues desafortunadamente así últimamente operan. Aquí lo más importante es irse ahora sí que con personas serias, ¿no? Con agencias establecidas que muchas veces no te da garantía, ¿verdad? Porque pues ahorita vemos, ¿verdad? Con lo de la pandemia que tú tenías un paquete vacacional y todo, y por ende que no muchos decidieron, algunos sí se fueron y decidieron viajar y hacer uso de ese viaje, ¿no? Otros decidieron no, y pues vamos a reprogramarlo, ¿no? Y eso ya es acorde a la carga que tenga el hotel de ocupación, para ahora sí que volver a reprogramar todo, ¿sí? Y hay personas, ¿verdad?, que si bien deciden que ya no quieren el viaje y que no quieren que se les reprograme, pues muchas veces no les reembolsan el total de lo que costó el viaje. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, siempre va a haber alguien que obtenga un beneficio, ¿no? de una situación económica que se está viviendo a nivel mundial, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, otro son las librerías, las empresas editoriales y tipográficas. Esa es otra de los actos de actividades de comercio, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pongo el ejemplo de Porrúa, ¿sí? Porrúa, aparte de ser una empresa editorial, también maneja librerías, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros algunos ya andamos que escribimos algo y andamos viendo quién no lo publica, ¿no? Pero ya sabemos que eso lleva implícito pues que cedemos derechos, ¿no? Y ya no, y muchas veces nos va a tocar alguna cantidad. Por ejemplo, eso sería en cuanto a una empresa editorial y librería, sería Porrúa. Un ejemplo de pura librería pues sería El Péndulo, ¿sí? Porque El Péndulo, incluso la librería esa que de Bellas Artes que está en Juárez, ellos lo que hacen ellos solamente venden de todas las editoriales, de todas las empresas editoriales que hay. Y de tipografía, pues todos esos que se dedican a hacer pendones, lonas, tarjetas de presentación, que de esas las encontramos mucho. Un ejemplo que es como ahí, como que es la madre de todas, de donde están todos ellos, ya que esa a pequeña escala, a grande escala, hay una colonia que se llama Algarín, y ahí hay muchas, igual, y toda la zona ahí por el metro de Chabacano, toda esa zona está llena de ese tipo de
¿cómo se llama? También podemos encontrarlo aquí, los talleres gráficos, ¿no? Todos esos talleres que les hacen al gobierno, los libros de texto, ahí también podemos encontrar, ¿no? Que si bien quien elabora o quien diseña los libros de texto pues son a través de la Secretaría de Educación Pública, pero estos a su vez los llevan a talleres, ya sea incluso la misma SEP tiene talleres, o bien los llevan con talleres particulares a que les hagan las impresiones de los libros. Muchas veces que algunos padres se quejan porque creo que les quedan mal, por ahí no les fallan cositas, ¿no? Al momento de ser impresos, o se les destruyen, ya se les deshacen, ¿no? En el inter que están los alumnos trabajando con ellos, ¿sí? La 10 nos habla... Quisiera agregar antes A ver, adelante. Empresas que también están dentro de esta fracción 9 del 75 de comercio. Uh-huh. Es dentro del rubro de las empresas editoriales y tiene que ver con las empresas en línea. Muchas personas sí que publican, ya no lo hacen ni distribuyen de manera física, ya todo es de manera virtual, y ahí es donde estas empresas caben dentro de esta fracción del artículo 75. Sí, es todos los libros esos que a veces nos topamos en nuestro celular, ¿no? En las apps, que vienen libros, películas, música. Aquí en este rubro también entran efectivamente, ¿sí? Y por ejemplo las empresas de comisiones, de agencias de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos o venta pública de almoneda. Aquí pues un claro ejemplo que bien todos lo sabemos, el Monte de Piedad y todas todos los negocios, todas las empresas que se dedican a eso, porque también tenemos el Prenda Lana y no sé cuántas, ¿no? Que de TV Azteca, de Azteca, ¿no? Que ahí entra Azteca. Es un monstruo porque él tiene giro de todo, ¿no? Tiene sus empresas, todo tiene objeto, pero para todo, ¿no? De Prenda Lana, que ahorita más adelante vamos a ver otro rubro y ahí entra también Azteca. Ahora sí que el grupo Salinas Pliego, ¿no? Porque son ellos los que son los titulares y los que han hecho estas empresas, ¿no? Y también tenemos lo que ahí incluye lo que son las subastas, ¿sí? Y de hecho en México existe una empresa que se llama Morton Subastas, que sabemos cómo operan a lo mejor a la rato ya fueron igual y son los que tuvieron algo que ver con la subasta de los bienes que eran del gobierno federal, ¿no? Que vendió el López Obrador, ¿sí? Camionetas, casas y todo, ¿no? Que las subastó y que ahí todo también entra, pues son actividades comerciales, ¿verdad? Porque si bien pues estas empresas muchas veces trabajan por comisión, ¿sí? También, o sea, ellos no son directos ahora sí que los propietarios de los inmuebles y todo, pero son intermediarios y ahí a ellos a ese momento pues están dedicando a una actividad comercial. Y las empresas de espectáculos públicos, ¿sí? Por ejemplo, alguien que yo aquí les manejo Argos, ¿sí? O bien Ticketmaster. Esas son empresas que te dedican a los espectáculos, incluso ahora también si se fijan, Ticketmaster, como decía el compañero, pues tú compras tu boleto, ya sea acudiendo a donde tienen pues, una oficina o bien los adquieres de manera virtual. Ya no necesitas ir físicamente a comprar tus boletos porque ya quieres comprar algo, entras al auditorio que te lo ponen ahí vía la pantalla, la computadora, en tu teléfono y ves ahí qué asiento quieres y todo y ya pagas poco a través de transferencia bancaria, ¿verdad? Lo hacen mucho. ¿Sí? ¿Alguien más que sepa de alguna empresa de espectáculos? Pues lo de Los teatros, todo lo que sea teatros, no tiene
ya sea teatros en los lugares donde hay teatros o teatro callejero, porque también luego encontramos que hay teatro y ya es muy común cuando nos los topamos ahí por Juárez, ¿no? Que están presentando obras, cantan y demás, incluso ahora en el recinto ahí donde se encuentran lo que le dicen las jardineras ahí encontramos ya últimamente, se les ha tocado mucho a cantante, artistas, ¿no? Que están cantando grupos, o inclusive el mismo tribunal hizo una jornada que los viernes son culturales y ahí ponen un grupo cantando y ahí tienen sillas y todo para un foro no cultural que últimamente también obvio yo creo que a través de eso pues el tribunal pues, costea un pago a alguien, ¿no? Para que le presente, que no creo que ahorita pues, vayan ahora sí de gratis, ¿no? Pues, aquí nada más la ventaja es que tenemos nosotros el privilegio de ir a ver un cantante y sentarnos a escucharlo y todo, pero no tiene un costo para nosotros, pero lo tuvo para quien lo contrató. Hay unos lugares que se conocen como los faros, la mayoría están en el Estado de México y algunos tienen participación del gobierno, también con una participación privada y se dedican, pues más que al espectáculo, son centros culturales. Así es, eso también entra aquí, ¿verdad? Porque para que haya, pues aquí se dio una transacción económica, ¿no? Para recibir un pago y por ende ahí son espectáculos. Y luego podemos también las operaciones de comunicación mercantil, ¿sí? De comisión mercantil, esa es otra, ¿sí? Aquí vemos pues que son los que se dedican a la venta de vehículos, ¿no? A todos los vendedores que están en las agencias y que trabajan y les dan su comisión por el carro que vendan, o cuando son de las inmobiliarias que le dan a los agentes inmobiliarios su comisión, o los seguros, ¿sí? Hay empresas que se dedican a los seguros que son los que nos andan ofreciendo seguros, y a la hora que queremos aplicar un seguro nos vemos en la necesidad de demandar, ¿no? Cuando compramos un inmueble, ¿no? Y el inmueble en su momento te dijeron que adquirieras un seguro, ¿no? Y a la hora que tú quieres aplicar el seguro por las diferentes causas que tienes derecho a hacer uso ya del seguro, para que el seguro liquide ahora sí que liquide el crédito hipotecario o te cubra daños, ahí terminas casi siempre demandándolos porque voluntariamente no te cumplen, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos que hacer ahora sí que promover un juicio, en este caso pues un ordinario mercantil, que ese va a ser en donde tenemos que demandar a las aseguradoras para que nos paguen, ¿no? Y tenemos un término para presentar la demanda, ¿verdad? Porque ¿qué hacen las aseguradoras? Nos traen vuelta y vuelta ahora sí que al del seguro, al que le tienen que pagar. ¿Y para qué? Para que se le pase el tiempo y le prescriba su acción, ¿sí? También eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando vamos, que vamos a asesorar a algún cliente y todo para que se le pague un seguro, pues hay que hacer la labor de gestores y hacer de manera extrajudicial, pero cuando ya vemos que nos están dando la vuelta, ¿sí? Hay que demandar, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro cliente tenga pueda a través de ese seguro gozar del beneficio para el que lo contrató. Por ejemplo, eso también opera mucho cuando compramos inmuebles y hay que ver, ¿sí? En qué condiciones nos dice la ley. Por ejemplo, cuando los que adquirieron en inmuebles a través de una hipoteca, que sabemos que se tiene que haber un crédito simple de garantía y todo lo que conlleva, y hay un seguro, ahora con lo de que pasó lo del sismo del 17, ¿sí? Aplicaban los seguros, ¿sí? Por ejemplo, personas que tenían un crédito de Fobiste o a través de Infonavit, tenían que cubrirles el seguro, el pago. En este caso, pues fue un caso fortuito, fue algo de la naturaleza y sí
pudieron haber demandado, pero si tenían, recuerden, un año, ¿sí? Y aparte ver las condiciones, porque los mismos contratos dicen que tienes días para darle aviso en este caso a Fobiste, a Infonavida, de lo ocurrió, que son 5 días que realmente dices tú, ¿cómo puede ser posible si estás más dañado porque perdiste tu patrimonio y pues muchas veces perdiste a un familiar, a un ser querido? O sea, ¿quién tiene cabeza para ir a hacer eso en tiempo, no? Entonces pasan los tiempos, aparte estás obligado a hacer una denuncia de hechos ante el Ministerio Público. Entonces todo eso como abogados unos pues tenemos que andar en el acompañamiento y en la gestoría apoyando a un cliente, ¿verdad? Que eso es muchas veces saberlo hasta, no porque te van a caer los asuntos, pero a veces hasta porque un familiar se encuentra en esa situación y pues apoyarle, ¿no? Porque a veces no tienen cabeza para... Es más, muchas personas les entregan los documentos y ya no los leen. Además, muchas veces ni los leen cuando firman ante el notario público. O sea, muchas veces, y luego a veces tardan para entregártelos. Entonces, cuando te los entregan, pues ni siquiera las personas se dan a la tarea de darles una leída para ver que realmente a la hora que firmaron, ¿no? También eso hay que tomarlo en cuenta. Doctora. Uh-huh. Sí, mire, nada más como una pequeña observación. Para reclamar un seguro de cualquier tipo o alguna afianzadora, no es mediante un juicio ordinario mercantil, se tiene que llevar a cabo un juicio especial de fianzas regulado en la ley de instituciones de seguros y fianzas previa reclamación que se realice ante la propia aseguradora. No, sí te puedes promover el juicio ordinario mercantil, amiga, porque es que depende del tipo de seguro que estás firmando. Yo estoy hablando en el caso al adquirir un inmueble, ¿ok? Cuando adquieres un inmueble, por ejemplo, en la adquisición de un inmueble, en este caso tenía que pagar la aseguradora si estaba vigente el crédito hipotecario, tenía que cubrir la aseguradora en caso de fallecimiento o bien de una causa que impidiera que pudiera seguir laborando el trabajador, por ejemplo, quien adquirió, o sea, una enfermedad. Por ejemplo, en este caso fue una persona que adquirió con hipotecaria, sí, con la hipotecaria que ahora es BBV, y a través de eso adquirió un seguro cuando compró la casa, que le otorgaron el crédito hipotecario, y ahí refería que ella si se enfermaba o falleciera, se extinguía, tenía que cubrir el pago. La aseguradora le vuelve a cubrir. Tan es así que la señora en el transcurso perdió la vista, ¿sí? Perdió la vista al grado que ya no puede laborar. Tiene un dictamen, ¿verdad? En este caso por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se promovió en la vía ordinaria mercantil en un juzgado de distrito y procedió la acción y se le condenó a la aseguradora a cubrir ese crédito hipotecario, y mientras no lo haga, tiene que seguir hasta que lo liquide, todos los intereses o todo lo que conlleva el no pagar a tiempo, no cubrir esa cantidad. Entonces, como prestación se reclama el cumplimiento del contrato, ¿o qué se reclama? Así es, y es en la vía ordinaria mercantil. En este caso este juicio se puede tramitar ante el juez civil juzgado en los tribunales superiores de justicia de las entidades, o en el caso de la Ciudad de México, pero también puedes acudir ante un juez de distrito porque hay la concurrente, ¿ok? La competencia concurrente. Y sí, fue condenado, ya la aseguradora apeló, ganó la segunda instancia, confirmaron la sentencia. Sí, ahorita andamos ahí ahora sí que promovieron el amparo, ¿verdad? En este caso los representantes legales de la aseguradora, ¿sí? Y
y en este caso también fueron estamos a resueltas de que resuelvan el amparo, pero sí fue en la vía ordinaria mercantil, ¿sí? Okay. Bueno, y hay otro como lo que tú refieres, también hay otros juicios de cuando las fianzas, de seguros y fianzas, ¿no? Cuando vemos, cuando en un juicio, cuando tú promueves un juicio, te condenan, promueves el recurso de apelación, te vas a segunda instancia y te quieres ir al amparo, ¿sí? Tú tienes que garantizar, y muchas veces tú puedes garantizar a través de una afianzadora, ¿sí? Y cuando... Mi pregunta fue en otro sentido. Lo que pasa es que todos los juicios que yo llevo en contra de las afianzadoras los tramito previa reclamación y tramito el juicio especial de fianzas, por eso era mi duda, pero... No, sí tienes razón. Esa es otra vía, porque es el tipo de prestación que tú vas a pedir. En este caso es otra vía, ¿sí? Porque si bien, pero sí, muchas veces esos son juicios especiales, como dices tú, y esos se tramitan en otra vía. Por eso hay que saber qué vía tienes que tramitar tus acciones, ¿sí? Porque muchas veces los jueces pues no te dicen que te admiten demandas, y lo vemos, lo admiten y te llevas todo el juicio, pero ahora sí que tu contraparte opone una excepción de competencia, de vía y demás, que pueden ser excepciones dilatorias o perentorias, que sabemos cuáles son unas y cuáles son las otras, y al final resulta que procedió alguna de las excepciones, ¿no? Que sabemos los tiempos cuando tiene que resolver un tribunal las excepciones para efectos de si se continúa con el asunto o no. Sabemos que, por ejemplo, en la competencia, sabemos que en las excepciones de competencia de falta de personalidad, si bien cuando tú pones una excepción de falta de personalidad, el juez todavía previene a la parte para efectos de que acredite la personalidad. Si no la acredita, entonces pues ya desecha. O sea, todo eso son cuestiones que hay que ver, ¿sí? A ver, y hay que ponernos ahora sí que listos, porque acorde a la acción y a la pretensión sabemos qué tipo ante quién es la autoridad competente para promoverlos, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? Por ejemplo, la 13 nos habla de las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Ahí tenemos algo muy importante, que ahora está muy de moda, ¿verdad? El ser mediador. No sé si ustedes por ahí tengan algún amigo que se dedique a la mediación, ¿no? Que a veces nos ofrece sus servicios para mediar algún conflicto que tengamos, ¿no? Esos los vemos ahí, que son algunas veces expertos, ¿no? Para mediar los asuntos, y muchas veces se certifican, porque ahora hay hasta instituto de mediación, ¿sí? Porque hay que tener claro que una cosa es la mediación y otra cosa es la conciliación, ¿sí? Eso lo vemos cuando acudimos al tribunal y vamos con la mediadora, ¿va? Tienen ahí una persona que ahora que es la conciliadora, y ella se encarga de tratar de llegar a las partes a un convenio. Y también tenemos lo que son la mediación. La mediación se puede decir que es lo más justo para las partes. ¿Por qué? Porque en la mediación las personas deciden y se ponen de acuerdo para dirimir el conflicto, y esto muchas veces puede darse esa mediación sin la intervención de nosotros como abogados, ¿no? Porque hay muchos abogados, no quiero decir que todos, que como que no ven esa parte de mejor terminar los conflictos, ¿verdad?, de la manera más equitativa para las partes, ¿sí? No hay aquí, ahora sí que, como dicen, no, hay que mediar a las partes para que cada quien sienta la satisfacción
de que está logrando lo que quería, ¿va? Porque si vamos a la cuestión de la justicia, ¿va? Que se define que justicia es que cada quien obtiene lo que merece, ¿no? Pues no. Entonces hay que ver lo que es lo más importante en el derecho, es una premisa mayor, si bien es la justicia, es la equidad de partes en un conflicto, ¿va? Al resolverse, que sea equitativo para las partes. Doctora, pero, perdón, ¿a qué se refiere con operaciones de mediación de negocios mercantiles? O sea, específicamente, ¿qué es? O sea, ¿y por qué es considerado un acto de comercio? Las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Es considerado acto de comercio porque la misma ley lo establece en el artículo 75, primero, y existen cuestiones mercantiles que son pagos, siempre, y hay centros de mediación mercantiles, ¿ok? Ya desde el momento, y son privados, ya desde el momento que te lo está poniendo la ley, ya se considera un acto mercantil, ¿sí? Bueno, mi pregunta es porque, bueno, yo soy mediadora certificada por el Poder Judicial. Entonces, bueno, lógicamente yo llevo asuntos de muchas materias, entre ellos obviamente aspectos mercantiles, pero me queda duda porque mi actuar está regulado por otro tipo de leyes o de ordenamientos legales, pero no sé específicamente por qué estaría relacionado las operaciones de mediación de negocios mercantiles. No, esas son cuestiones entre particulares, son privados. Aquí no interviene el Estado para nada. Yo quisiera pero aportar sí algo a eso. El Estado, pero sí son centros de mediación mercantil, son particulares, ¿sí? O sea, tienen que ser entre particulares entonces. Así es. Por ejemplo, a ti, como dices, a ti te certificó el Poder Judicial. Sabemos que está certificada para intervenir como mediadora, pero en conflictos que se dirimen en el Poder Judicial, ¿sí? Ajá. Es el arbitraje, por ejemplo, sabemos que el arbitraje también es privado. Por ejemplo, hay personas que a veces hay que ponernos bien listos porque, por ejemplo, si tú como mediadora llega un momento en que te llegue un asunto y existe una cláusula que se sometieron las partes al arbitraje, ¿sí? Entonces ahí tú no eres competente, ¿ok? No vas a ser competente. Y hay que ponernos listos, ¿no? Porque hay a veces personas que celebran contratos de arrendamiento, ¿sí? Y dentro de los contratos de arrendamiento ponen una cláusula que para dirimir con cualquier controversia que del contrato se van a someter al arbitraje, y este arbitraje es particular. De hecho, el juez ni siquiera debe, en estos casos, admitir la demanda, hasta en tanto no derimen esta controversia en el arbitraje. Por ejemplo, nos topamos, por ejemplo, Liverpool, ¿sí? Liverpool, cuando tú vas y compras algo, tú celebras un contrato con ellos y a veces firmas pagares, depende qué tipo de operación comercial hiciste. Y a veces en ellos, cuando lee uno los contratos bien, dice que se someten al arbitraje de Profeco. Entonces tú no puedes demandar directamente ante el Tribunal Superior de Justicia porque primero tienes que agotar la instancia de Profeco, porque tú te sometiste. Y eso es en la cuestión, en las operaciones mercantiles, cuando haces eso y lo dejan de lado los abogados. Si ahí desde el momento en que te emplacen una demanda y por ejemplo tú como abogado que vas a hacer del demandado, tú puedes excepcionarte la falta de competencia, ¿sí? Por eso hay que leer muy bien los documentos, ¿ok? Por ejemplo, yo llevo un asunto que es unos medios preparatorios a juicio que promueve el apoderado legal de Liverpool contra una persona física porque no pagó, ¿sí? Entonces ahí hace sus medios preparatorios, pero desde el momento
que uno lees el escrito, pero te vas al contrato y en el contrato refiere que se van a someter al arbitraje de Profeco. ¿Ok? Entonces, esos medios preparatorios, ahí, pues el que va ahí, si vas, yo desde mi punto de vista, yo no llevo el confesor. Yo no lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque, que salga en contra es que se le declare confeso, va a jalar, ¿a qué va a jalar ese asunto? Lo va a jalar a una acción ordinaria mercantil o lo va a jalar a un juicio ejecutivo mercantil. Entonces, cuando me emplace cualquiera de estos dos juicios, yo voy a hacer valer eso. ¿Ok? Bueno, pero aún así sigue siendo como duda por qué las operaciones o qué es eso de las operaciones de mediación de negocios pendientes es considerado un acto de comercio. Porque si usted nos hablaba de los procedimientos de mediación y conciliación, por estos pues están regulados por otro tipo de ordenamientos, pero no sé en forma específica. O sea, ¿a qué se refiere operaciones de mediación de negocios mercantiles? Lo que es la gestoría de negocios, cuando vas a ser un gestor de negocios, ¿sí? Mercantiles, es que hay que mirar, de hecho esto es una figura a nivel internacional, la gestoría, ¿sí? Esto viene del derecho internacional, o sea, si bien, o sea, yo siento que la duda que tú tienes es en la cuestión de la mediación, lo que es un mediador, ¿sí? No, yo soy mediadora certificada por el Poder Judicial, lógicamente es mediador, o sea, y mi trabajo es pero solo específicamente, o cuál es la característica de las operaciones de mediación de negocios. Eso se da, la mediación de negocios se da entre empresas particulares, ¿sí? Aquí no son actos que realizan las empresas entre ellas. Aquí, y ellos tienen ahora sí que mediadores mercantiles. Yo quisiera sumar algo ahí. La mediación mercantil es una figura internacional, ¿sí? Bueno, pero de hecho, si nos ponemos a ver los antecedentes de cuando empezó la mediación, como tú que dices que está certificada, esa mediación que tú estás certificada, la mediación de negocios es mucho antes de la mediación que tú llevas a cabo como labor, ¿sí? Es la figura, de ahí tomaron, ¿sí? De ahí tomaron esa figura, pero la aterrizaron, ¿sí? En el área para conflictos. Me parece más bien que son figuras diferentes. La gestión de negocios, los procedimientos de mediación y los procedimientos de conciliación son figuras completamente diferentes, son procedimientos. Pero bueno, ya yo lo... Ajá, hay que ver, ¿alguien quiere aportar por ahí? Sí, yo quería mencionar algo que, como lo comentó al final la licenciada Brenda, no son figuras afines. Así es. La figura de la mediadora, que es como lo es ella, pues es para resolver conflictos, pero la mediación de la que habla el Código de Comercio es para llevar a cabo el acto de comercio, para concretar una venta o un acto que al final recaiga sobre un acto de comercio. Yo quisiera pensar que algunos de esos mediadores son aquellos como los que realizan actos de publicidad o de venta final. No sé, no soy experto en ese rubro, pero me parece que algunos de ellos pudieran ser estas empresas que ahora aparecen en internet como puntos de venta, pero no porque ellos lo generen. Y me refiero a empresas como Amazon y ese tipo de distribuidores. No sé si alguien del grupo tenga información. Me gustaría comentar algo al respecto. A ver, el compañero. Yo me dedico a la propiedad industrial, como muchos de ustedes saben. Entonces, en ese sentido, a la hora de que se ejecuta un convenio, un contrato entre las partes, cuando se está dando una licencia de una marca o en su defecto se está cediendo un derecho con respecto al uso de una tecnología y no se llega a cubrir alguna de las cláusulas, dentro del mismo contrato muchas veces se estipula en dónde se va a agotar las determinadas instancias.
en el caso de resolver ciertos conflictos. Entonces, en ese sentido, muchas de las empresas, sobre todo cuando son a nivel internacional, ellos se basan o se asumen a lo que es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, en ese sentido se van agotando las instancias. Primero, lo que es el mediador es el que va a estar en medio de las partes para llegar a un acuerdo. En dado caso que no se puedan llegar a un acuerdo, se va a un arbitraje. Y aquí el arbitraje o el árbitro puede ser uno, pueden ser tres, dependiendo de la instancia, determinará quién es el infractor o, en su defecto, la sanción que amerite, pero todo eso en base a lo que se esté estipulando dentro del convenio firmado por las partes. Entonces, aquí tenemos esa parte en cuestiones mercantiles que se tendrá que estar verificando, y se va primero a una instancia de mediación, si es que así lo estipulan las partes dentro del convenio contrato, o en su defecto, si se van directamente a lo que es el arbitraje. Y es como lo refiere efectivamente, es una de que se puede manejar como también una especie de modalidad, y como lo dijo Fernando, ¿sí? ¿En qué consiste eso de un contrato de mediación? Es como para cuando se pone, antes de, se lleva a cabo para efectos de entre las empresas, para llevar a cabo lo que son las relaciones comerciales, ¿no? Entre ellos. De hecho, aquí lo que dice, como incluso se hacen contratos de mediación mercantil, por ejemplo, y esos contratos de quien está facultado para llevar a cabo esos, donde puedes ir a hacer ese tipo de contratos, son con los corredores públicos. Recuerdan la figura del notario público y la figura del corredor público, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el notario público antes sí estaba facultado, pero a raíz de que crearon esta figura de corredor público, todos esos actos que tienen que ver con el comercio se llevan a cabo con un corredor público. Entre ellos existen lo que son los contratos, ¿sí?, de mediación mercantil, y eso el contrato de mediación se define como el contrato por medio del cual se delega una facultad mercantil a una persona física o moral sin relación de dependencia o representación a cambio de una contraprestación para que desempeñe una actividad dirigida a procurar e informar una oportunidad de los negocios hasta que termina, ¿sí? Aquí si vemos un contrato de mediación, y entonces es muy diferente a lo que es un mediador que derime que interviene para que se lleven a cabo pues los mejores, ahora sí que acuerdos y todo. Pero aquí el contrato de mediación, el mercantil, como es desde antes, ¿ok? Desde antes que se vaya a dirimir un conflicto, ¿sí? O sea, no es como tal un procedimiento de mediación y conciliación, porque esto no tiene nada que ver con actos de comercio. Yo creo que más bien se refiere entonces al trabajo o a la operación que hace un negociador para buscar los mecánicos, ¿no? Que no sí, como lo explicó el compañero Fernando, ¿ok? Como por ejemplo, quiero poner un ejemplo, Fernando, lo considero más o menos así. Mi papá trabajó muchos años en una empresa de vinos y tenían ellos que darse a la tarea de buscar todos los insumos para poder hacer el vino. Entonces, el propietario de esa empresa, los socios, no tenían todos los camiones, todo el personal que se requería para ello, y justamente hacían ese tipo de contratos para que les acercaran los insumos a la empresa. Pues yo considero que ese tipo de personas o ese tipo de acto es justamente lo que cae dentro de este. Así lo veo yo, no sé. Así es, como lo explica usted, eso es el ahora sí que el fin de esta mediación mercantil, sí, eso es el fin, sí. A veces, por ejemplo, a ver Brenda, Brenda Sandra, o puro Brenda. Por ejemplo, Brenda, tú como mediadora certificada del tribunal, ¿qué te corresponde? ¿Qué haces? ¿De qué manera es tu intervención?
Bueno, los mediados o las personas que están involucradas en un conflicto solicitan mis servicios a efecto de dar solución a sus problemas. En mediación se aplican técnicas y herramientas propias de la mediación para hilar posturas y abrir el diálogo. Ellas mismas son las que formulan las propuestas y una vez que, si estas propuestas están dentro de los límites que la ley establece, yo elaboro su convenio, lo apruebo y lo elevo a la categoría de cosa juzgada. En caso de que no se pongan de acuerdo, entonces concluyo con mediación y doy inicio con conciliación. En conciliación, entonces, yo formulo las propuestas de solución y les digo, bueno, este es su problema, esto es lo que la ley establece, y a efecto de poder establecer acuerdos, les formulo propuestas de solución y entonces les doy como un abanico de opciones para que me digan cuál es la que mejor les conviene para resolver su situación. Todas las propuestas son formuladas tomando en cuenta intereses y necesidades. Y conozco conflictos o puedo intervenir en conflictos en materia civil, mercantil, familiar, de régimen de propiedad en condominio, o incluso puedo ver algún tema de reparación de daño, cumplimientos de contratos y demás. Exacto. Lo que tú haces también lo hacen en Estados Unidos las mediadoras, ¿sí? Es una figura. En otros países los mediadores o conciliadores son considerados conflictólogos. Sí, así es. Conflictos y evitan que avancen a problemas o a caos en la vida. Sí, de hecho, a mí me tocó conocer una mediación, y te estoy hablando de hace más de 20 años, de una mediadora en Estados Unidos, y que fue la mediación en el sentido de una guarda y custodia de un menor, ¿sí? Que acordaron los papás, de tal periodo lo tienes tú aquí, tal periodo lo voy a tener yo acá en Estados Unidos, y en ese sentido que yo creo que ya ha avanzado mucho esa parte, pero esa mediadora, desde mi punto de vista, hizo una mediación sin atender al interés superior del menor. ¿Por qué? Porque consideró un tiempo con papá, un tiempo con mamá, sin tomar en cuenta que el menor tenía 3 años, 2 añitos, ¿no? Entonces, a veces todo eso, que ya son cuestiones que han mejorado, ¿verdad? Yo también no creo que sigan así actuando de esa manera, pues desde mi punto de vista, sí considero que se le salió de las manos a esa mediadora, pero una situación pues muy importante para el desarrollo y crecimiento de ese menor, ¿sí? Porque pues un menor de 2 años no podía, de 3 años no podía 6 meses con papá, 6 meses con mamá, porque ahí se interrumpe un proceso de ese menor, que si bien ahora vemos que se atiende a la cuestión de la identidad del menor, la interés superior del menor y todo, en ese momento yo creo que no estaba en auge esta parte, ¿no? Tan es así que en su momento a la mamá que lo tenía en México le tocó que se accidenta el menor, y cuando viene el papá por él, porque hasta eso se hace la mediación en quién va a pagar los pasajes de ida, de vuelta y todo en ese sentido. Recuerdo que cuando vino él por él y lo vio lastimado, lesionado de un piecito, no se lo quiso llevar. Posteriormente le promovió una demanda por sustracción ilegal de menores, así que estoy hablando hace como de 20 años este asunto. Y cuando le promovió la sustracción ilegal de menores, fue algo atendiendo a ese documento que venía desde Washington DC, porque era quien promovía esa sustracción. Afortunadamente pues teníamos la salida, ¿verdad? Y en su momento al menor no se lo pudieron llevar, ¿sí? Porque la misma Tratado de la Haya nos daba la salida, y ese acuerdo de mediación no pudo ser aplicado en México, ¿sí? Porque hay fallas muy técnicas que maneja el derecho, ¿sí? Porque todo eso fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí de la Ciudad de México, que fueron a Chihuahua, y incluso llevaron los documentos con el juez de lo familiar. El juez de la familiar fue y recogió al menor, o sea, como si fuera a recoger al Chapo, ¿verdad? Porque fue el procurador de la defensa del menor, fue el juez, fue el actuario y
y se llevan al menor, ¿no? Entonces al menor lo depositan en el DIF, ¿verdad? Y en su momento yo promoví un amparo indirecto, ¿sí? Y argumenté, ¿verdad? que esa mediación y que esos documentos ni siquiera, que si bien los mandaba el gobierno de Estados Unidos, no reunían los requisitos, porque en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua sí había artículo expreso de lo que es una seguridad de una certeza jurídica de un documento, ¿sí? No nomás porque me lo mandaste tú, Washington DC, pero sin embargo no reunía los requisitos para efectos de que fueran oficiales, como dice aquí nuestra ley, ¿no? Como dice o sea, no nomás porque me los enviaste tú a Estados Unidos ya quiere decir que es ley, ¿no? Entonces yo debatí esos documentos y afortunadamente sí otorgaron el amparo y le entregaron al menor, a su hijo, a la mamá, ¿sí? Con la suspensión provisional, ¿sí? Y después la definitiva. Tardaron 2 años en resolver el amparo, les voy a ser sincera, y cuando lo resolvieron, me acuerdo que mi clienta me decía, es que ya van 2 años que no lo resuelven, ¿sabes? Y le dije yo, ¿a ti qué te importa? Tú tienes ya la custodia contigo, ¿no? Que se tarden toda la vida en resolver el amparo. Cuando lo resuelven, la persona que hizo la sentencia, es la abogada, no lo otorgó, ¿sí? No lo otorgó y me voy a la revisión y en la revisión se lo otorgaron a la señora el amparo, sí, y me acuerdo que el procurador de la defensa del menor no quería hacer entrega del menor porque el señor andaba en unas diligencias fuera de la ciudad, ¿no? Entonces le habló la juez de distrito y le dijo, si usted no entrega al menor este día, yo lo voy a acusar de desacato a la autoridad, ¿sí? Es que yo no estoy en Chihuahua, y le dijo, no, a mí no me importa, usted tiene un propio que lo puede entregar, tiene su departamento jurídico, ¿no? O sea, no se va a prevalecer que un menor esté recluido porque el otro hombre no estaba presente, ¿no? Que eso también hay que tener en cuenta, hay que tomar en cuenta cuando uno lleva los asuntos, ¿verdad? Verificar que los documentos, la personalidad, todo esté acorde a lo que dice la legislación de nuestro país, porque si bien, ¿verdad? Ahorita vemos toda la cuestión y atender a la cuestión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque sabemos que hay jurisprudencias que son aplicables aquí en la ciudad de México. También al momento de hacer convenios, sabemos que tenemos que actuar acorde a como dice la leva, que no deben ser contrarios a la moral ni a las buenas costumbres, o sea, y muchas veces tenemos que tomar en cuenta todo eso. Por ejemplo, como dice la compañera, ahorita es una figura muy importante el del mediador, ¿sí? Tan es así que hay la certificación, ¿sí? de mediadores. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es mediador y me ofrece sus servicios, ¿verdad? Dice, oye, yo si tienes un conflicto así, ya está, puedes contratarme. Ok, perfecto, sí, o sea, sí se puede, ¿verdad? Y sí digo, si veo la necesidad, sí te contrato, ¿verdad? Pero yo me baso mucho en lo que dice la ley, ¿no? Y yo siempre he dicho que acorde a la ley, sí, todo ya está plasmado para que las autoridades actúen conforme a ella, ¿sí? A lo mejor de principio batallarás un poco, pero el resultado al final va a ser positivo para ti, para las personas que argumentamos lo que la ley, nuestros derechos que están protegidos por la ley, y ahora más de manera internacional, ¿no? Que los jueces y magistrados y nuestro Poder Judicial Federal tiene que tomar en cuenta que a veces uno como abogado tienes que hacerle ver todas esa parte a las autoridades, ¿no? Por ejemplo, hay abogados que me toca ver que quieren que los jueces familiares les suplan haya la suplencia, ¿no? Pero pues no, ¿para qué esperarte a que un juez o una autoridad te supla algo que tú como abogado lo puedes plantear desde un principio bien, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que, por ejemplo, el arbitraje comercial es un acto de comercio, ¿sí? Como ejemplo hay un centro de arbitraje en México, ¿sí? De México.
y ese es privado y cuesta. Por ejemplo, cuando se somete uno al arbitraje, por ejemplo, tú como mediadora sí cobras algo, una cantidad, ¿no? Para dirimir No, existen mediadores privados también. Tú eres del tribunal. Yo soy público, yo soy mediador público y trabajo soy como servidor público. Sí, pero en materia comercial el arbitraje es particular y se cobra, ¿sí? Y cobran muy bien. Esa es otra... Ajá, y se cobran muy bien, la verdad. Es que son figuras diferentes. Porque diferentes, así es. La conciliación, la negociación y el arbitraje. Y esa es la que te digo que entra en este número 13 de lo que yo te estoy hablando, ¿sí? Aquí. En materia es el número, cuando te hablo, cuando dices que estamos en el numeral 13 del artículo 75, es aquí donde yo te refiero, que son la mediación de negocios mercantiles. Aquí es donde se va a dar todo para resolver conflictos cuando las partes quieren dirimir conflictos, es a donde acuden, ¿sí? Y sabemos, no sé, ustedes... Aunque no existiera conflicto, supongo que, como lo comentaba el compañero, el hecho de que exista una negociación para comprar y vender y para hacer la expresión del comercio, exista o no exista un conflicto, pues ese acto ya es considerado un acto de comercio. Sí, es que en estos centros tiene un costo y de antemano, independientemente de que haya conflicto o no conflicto, te están dando las directrices para que tú celebres los actos de comercio. Estás acudiendo ante profesionales que saben cómo es todo esto de las operaciones mercantiles. Creo que aquí en esta parte, o sea, nosotros no somos parte de la relación que existe entre ellos. Entonces, lo que comentaba el compañero me parece como más... Eso es lo que... Ahí sí existe una intervención, ahí sí existe una relación de los tres, del que compra, del que vende y del que interviene. Así es. En el caso de nosotros podemos ser públicos o privados y no somos parte de la negociación. Nosotros trabajamos para resolver el conflicto, pero no somos nosotros parte. Y aparece mi firma porque obviamente yo soy la que autorizo, pero yo no soy parte de derechos y obligaciones sobre la relación contractual. Y así como aquí en este caso, como refirió el compañero Fernando, aquí cuando tú quieres pues a través de celebras un contrato, ¿sí? Con este mediador, ¿sí? Y es como y se hace en un corredor, con el corredor público, y en este contrato, pues ahí de alguna manera siempre, pues el que te va a representar o el que va a tener que se le paga, ¿no? El notario tampoco es parte de la negociación, él da fe de algún acto. O sea, nosotros no somos parte de la negociación. No, ustedes no son parte. Aquí yo cuando te hablo del contrato es porque él obtiene una ganancia, se le paga por su asesoría, ¿sí? A él va a asesorar a las partes y a diferencia de lo que es un arbitraje, son cosas muy diferentes, la mediación, el arbitraje y la conciliación, ¿ok? Y la negociación es otra cosa. Así es, y es aquí donde estamos en cuestiones son cuestiones que se van a dar entre empresas y particulares, ¿sí? Están regidas por lo que es un derecho privado, que es el derecho mercantil, ¿sí? En cambio en otros vienen a ser, pues las mediaciones, por ejemplo, tú puedes mediar en cuestiones de familiar, ¿verdad? Que es un derecho público, puedes mediar así, y habrá quien quiera acudir y pide tus servicios cuando quieren mediar un asunto civil, ¿sí? Que se va a dirimir antes para que no dirimir un conflicto a través de la mediación, ¿verdad? Para no llegar a un juicio, ¿ok? Y a Yolanda sí es alumna, ¿sí, verdad? Yolanda sí es alumna. Chicos. Sí, conocen a su compañera Yolanda, sí. Sí. Ok. Bueno, es que les pregunto porque luego les platico un detalle que me pasó en algo virtual, por eso. Sí, y es que ya le di, la acepté, ¿ok? Ya está aceptada. Pero ya luego les platico un chascarrillo por ahí de algo virtual.
¿sí? Entonces vamos a pasar al número 14. Ahí luego para cuando me pidan que recomiende una mediadora, luego me das tus datos, ¿sí? Ahí. Claro, con mucho gusto. Dice, las operaciones de banco, sí, también están consideradas dentro de los actos de comercio. Ahí vemos, pues, qué hacen los bancos, pues, a través de diferentes operaciones que se hacen con ellos, ¿verdad? Porque puede ser desde una hipoteca, un crédito con mutuo simple, ¿sí? O sea, depende de esas operaciones que él va a realizar a través de un banco. Una hipoteca, créditos de mutuo simple, a veces son créditos, te otorga créditos de los créditos bancarios, ¿no? Esos que a veces los intereses son más, parece que nunca los vas a acabar de pagar, ¿no? Te prestan 1,000 pesos y ya después de determinado tiempo ya andas debiendo 40, ¿no? O sea, hay que ponernos listos al momento de hacer estas, ahora sí que de asesorar a alguien. Hay una práctica que últimamente, no sé si les ha tocado o supieron de asuntos del banco, ¿no? Cuando tú adquiriste con el banco un crédito hipotecario y todo, y a la hora te actualizaron tu deuda en UDIs. No sé si a alguien les tocó, les ha tocado esta situación, ¿verdad? Que si bien los créditos bancarios son ahora sí que impagables, una vez que se actualizan en UDIs se vuelven todavía más impagables, ¿no? Porque si vas a pagar un crédito a 30 años, yo creo que con los UDIs te aumenta el doble, ¿no? Y ahí por eso ahí es lo que yo digo, cuando la gente no quiere invertir en un asesoramiento con un abogado, ¿verdad? Que sabe de esto, van y firman, ¿no? Y ya cuando menos ya están, pues ahora sí que, pues ya están muy, pues con la soga hasta el cuello, ¿verdad? Porque firmaron, ¿verdad? Entonces tú es como abogado, dice, ¿por qué no me habló antes de firmar, ¿no? Ya te hablan cuando ya firmaron. Entonces, aquí, ¿verdad? También eso es esa fue una práctica de algunos bancos, ¿verdad? Que cuando las personas ya estaban por liquidarles el crédito, los llamaron, acudieron y los hicieron reestructurar en UDIs los créditos. Eso también pues es una falta de ética por parte de pues estas instituciones bancarias, ¿no? Porque se aprovechan de las personas que pues desconocen lo que es el derecho, desconocen los alcances de firmar un contrato, ¿no? Otros son todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación, ¿sí? En el interior y en el exterior. Aquí ponemos como ejemplo las navieras, los ferries, los cruceros y los transbordadores, ¿sí? Alguien que sepa de que nos pueda dar un ejemplo de A ver ahí los compañeros, alguien que sepa que se dedique, tenga conocimiento de alguna que presenta este tipo de servicios, de actos, parte de las navieras. Alguien que quiera dar un ejemplo o que diga de alguna empresa naviera que conozca, ¿sí? Que hay en el país. Yo conocí a un amigo en la universidad que trabajaba en una empresa naviera y él era el que realmente nos contaba de algunas cosas. Ahorita me viene a la mente un ejemplo que él nos daba de las empresas que hacen algo así como fondeo, que llegan los barcos grandes o estos de gran turismo y hay unos barcos pequeños que son los que los están guiando y eso tiene un costo. Entonces son vagamente de los ejemplos que él nos comentaba. No sé si alguien más quiera aportar algo. ¿Alguien que conozca de alguien? ¿De alguno? Un transbordador. Los ferries, ¿verdad? Cuando para llegar a determinada parte de una parte que se encuentra una isla, ¿no? Y que a veces
te transportan con tu vehículo, o algunos se transportan sin el vehículo, o sea, es opcional, ¿verdad? También eso lo encontramos, ¿no? De ese tipo de actos de comercio, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, pues es muy común los cruceros, ¿no? Aquí hay un crucero que sí cuesta aquí, que te lleva te lleva de paseo por todo la costa, ¿no? En tierras que son el mar de nuestro país, y hace paradas en diferentes muelles o playas ¿cómo se llama? Del país, ¿no? A mí, por ejemplo, una vez me tocó en Mazatlán, que llegó un crucero enorme ahora sí que ahí y yo me preguntaba, ¿y ese cómo se va a varar ahí, verdad? Porque yo lo veía enorme ahora sí que se varó junto a la playa. Sí, yo creo que ya de esos cruceros que ya tienen acuerdos con los mismos hoteles, ahí ya llegan los turistas, ¿no? Y era algo sorprendente, decía yo, para quien maneja este barquito va a tener una precisión para parar ahí el barco ahí y no hacer ningún o sea, daño ahí, ¿no? Porque aplastar a alguien, o ahí que de los que andan de los lancheros y todo eso, pero a mí se me hacía sorprendente, porque pues era un crucero, y yo creo era un crucero de horas internacional, o sea, no de los que andan aquí en la ciudad, ¿sí? Aquí en el país, ahí en las playas, ¿no? Esos serían otros, ¿sí? Y vemos en el sí, mande, por ahí quien tomó aquí la palabra. Sí, por ahí hay unos contratos que se hacen con barcos muy grandes